de que, aparte de evangelizar al que no tiene a Cristo, yo creo que estamos viviendo en unos tiempos que tenemos que volver a evangelizar a los evangélicos. Para que la iglesia se levante y entienda a qué hemos sido llamados. Y hay mucha distracción en el pueblo de Dios. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, están marcados por la decadencia, el descuido, el sueño, la frialdad, la confusión y la ausencia y la muerte espiritual. Y es el tiempo cuando las vírgenes que representa la iglesia comienzan a cabecear y a dormirse, cayendo en un letargo y en un sueño profundo, olvidándose del verdadero motivo y la esencia por lo cual Dios creó al ser humano. Yo te invito a que abras tu Biblia en Isaías 43, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: este pueblo he creado para mí. Nosotros fuimos creados ¿para quién? Para Dios, para Él, para el Dios Todopoderoso, que nos dio la vida, que nos restauró, nos sacó de la muerte. Murió en la cruz, derramó su sangre para darnos vida y para darnos salvación. Y dice: este pueblo he creado para mí, no para el mundo, no para distraernos, no para andar navegando en dos pensamientos. Dice: este pueblo he creado para mí, mi alabanzas publicará. Y fíjense bien, así, de igual manera como se ha generado una gran decadencia en la iglesia de los últimos días, también la Biblia profetiza una gran restauración en la adoración en su tabernáculo. Hermano, y esto es a nivel de iglesias general. Donde se predica la palabra pura, siempre van a haber sillas vacías. Donde se trae el reino de Dios y se establece el alineamiento divino de lo profético, de lo apostólico, con una revelación sana, no adulterada, siempre van a haber puestos vacíos. Pero en las iglesias donde hay mucho ruido, donde todo lo permiten, donde se mueven las emociones, va a estar llenas. Le aseguro que si aquí hubiese la pastora Aura anunciado el domingo, Día de las Madres, vamos a hacer un festejo, vamos a hacer el banquete de Esther, vamos a repartir regalos, al pastor David le hubiera tocado salir a buscar sillas prestadas. ¿En qué tiempo estamos viviendo? A ver, iglesia, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En la apostasía, en el cual tenemos que sacudirnos y despertar. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Pero hoy te traigo una buena noticia. Y yo te felicito porque tú estás aquí, porque tú has entendido el orden de prioridad, porque nos enseñaron mal. Venimos con tradiciones del mundo.
ataduras. Pero dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libre. Por eso es necesario congregarse, por eso es necesario venir a los discipulados, por eso es necesario entrar en la dimensión del Espíritu, para que el Espíritu Santo divide el alma, el espíritu, y penetra lo más profundo del ser y traiga la revelación divina y haga efecto en el hombre y en la mujer que Dios ha llamado. Y lo felicito porque usted está aquí y ha sido más que vencedor. Amós capítulo 9, versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. O sea, ¿cómo estaba en el tiempo pasado? ¿Cómo? Estaba bajo el diseño y el orden de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído. ¿Cuál día? Hoy. Ahora, Dios quiere restaurar el tabernáculo caído de David, levantando sus ruinas, y lo edificaré como en tiempos pasados. Y es Dios a través de la voz profética y apostólica empieza a traer alineamiento, reforma, restauración a su iglesia, levantando el tabernáculo caído del rey David. Todos conocen la historia del rey David, que fue un adorador, que adoraba en espíritu y en verdad, en alma, en cuerpo y espíritu. Amén. A través del descuido de dogmas o enseñanzas humanas o intelectuales, se han abierto brechas y portillos que han permitido el acceso a serpientes. La serpiente trae muchos espíritus, como el descuido, la frialdad, la confusión, la apatía, y a todo tipo de aberraciones jamás imaginadas, las cuales han atentado contra todo lo establecido por Dios en su palabra. Y voy a decirle una gran verdad que algunos dirán, pero ¿cómo es esto? El hombre no fue creado para predicar. El hombre fue creado para adorar. Pastora, pero entonces, ¿no se va a predicar en la iglesia o no vamos a predicar? Sí se va a predicar. Déjenme explicarle algo. Cuando Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén, Él no lo creó para que predicara. Él lo creó para que adorara su nombre, para que honrara el nombre de Dios. El predicar vino después de una consecuencia por la caída del hombre. Cuando el hombre cae, allá donde Dios comienza a hablar, a enviar profetas para predicar la restauración y la salvación, para traer lo de Dios y traerlo a la tierra. Pero hoy te voy a hablar de 3 prioridades principales de la iglesia, para que la iglesia
de este tiempo no se desenfoque, ni pierda el norte. Y gloria a Dios por los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores que están en este lugar. Y le hablo a los maestros que mantengan esta esencia, este ADN espiritual de transmitir y proyectar la palabra pura, sin tacha y sin mancha. Porque al que más se le da, más se le demanda. Y muchas veces queremos contentar o tener contenta a la gente y deshonrar a Dios. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Agradamos a Dios cuando predicamos la verdad de Dios. Agradamos a Dios cuando obedecemos la voz de Dios. Y le hablo a los maestros de este lugar, a las maestras de niños. No hay edad para adorar a Dios. Aún desde el vientre de nuestras madres, adoramos al Señor. Acuérdese cuando Elizabeth y María se encontraron. Los bebés que estaban en el vientre saltaron. Adorar no solamente es tocar un instrumento. Adorar no solamente es cantar salmos. Adorar es postrarse, rendirse, estar delante de la presencia de Dios. La adoración es un estilo de vida. Y como maestros de la palabra, tenemos que enseñarle a nuestros niños la adoración. Por eso es muy importante que los niños estén en la adoración. Ay, que no se portan mal, que vamos a tenerlo encerradito. Enséñale a los niños, maestra, en su escuela dominical, que lo primero que hay que hacer es adorar al Señor. Porque cuando usted prepara el ámbito espiritual en adoración, se manifiesta la presencia de Dios. Pero no solamente va a haber presencia, también se va a manifestar la gloria de Dios. Y si ustedes le enseñan a los niños a adorar, no va a tener una generación apática. Van a entender el orden de prioridad. Que yo voy a la iglesia es buscar de Dios, no voy a ir a que me entretenga, no voy a ir a colorear, no voy a ir a que me echen un cuento, no voy a ir a que me pongan a jugar, voy a adorar a Dios y voy a escuchar la palabra de Dios. Y gloria a Dios por todos esos terrenos que Dios nos ha dado. A los niños hay que darle atención. Aquí se hace una parte, padres, pero en su casa la verdadera iglesia comienza en su hogar. Cuando usted le enseña a su hijo el orden divino de Dios, la prioridad de adorar a Dios. Y no sé por qué siento esto en el espíritu, pero hay padres, hay madres que no le están enseñando a sus hijos el orden divino, la prioridad de adorar antes de dormir, de adorar al levantarse, al de adorar antes de salir de sus casas. Porque papá y mamá, cada quien anda en lo suyo. Y hay más entretención en el celular, en la computadora, en el televisor, en los juegos didácticos, que estar en la presencia y en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos una generación diferente
a esta generación que se ha levantado, porque en el tiempo de nosotros no había celular, eran otros tiempos. Y como dice el pastor Dante Gebel, nos estamos despidiendo. Somos la última generación con principios morales y espirituales que ha quedado en la tierra y que nos estamos despidiendo, porque se está levantando una generación amadora de sí misma, que no se sabe quién es el padre y el hijo, que los niños pequeños quieren gobernar a la madre y al padre. Cuando forman un berrinche, dáselo para que se quede quieto. Y no respetan ni la congregación, porque los tiran a sus despensas para que se entretengan, en vez de educarlos antes de salir a la casa y decirle, vamos para la casa de Dios. Pero si el niño ve un estilo de adoración en su casa, cuando llegue a la casa de Dios, va a hacer lo que hace en su casa. ¿Y cuál es la imagen que vemos en la casa de Dios? Lo que hacen en su casa. Así de sencillo. Discúlpeme que siempre la pastora viene como que con un mensaje que hay muchos que no le agradan. Oh, gloria a Dios por la hermana que me hace así, desde allá atrás. Pero es que yo tengo que hablar la palabra de Dios como tiene que ser. Porque nos estamos despidiendo esta generación que fue levantada con usted se queda ahí y no se levanta. Con que te abrían los ojos como si fueran dos huevos y tú te quedabas quieto. Ahora se les salen los ojos a los padres y el niño y la niña hacen lo que quieren. Y les avergüenza, porque el hijo consentido avergüenza al padre. Entonces hay que enseñar. Y si usted vino tarde a los pies de Cristo, nunca es tarde para corregir a su hijo. El sacerdote, el esposo que Dios ha dado como ministro de Dios, tiene que ser el ejemplo en su hogar, de establecer el altar en su casa. No veo a la esposa de Abraham haciendo un altar. No veo a la esposa de Jacob haciendo un altar. No veo a Noé haciendo un altar. Veo a los sacerdotes haciendo un altar. Veo a Elías arreglando el altar. Pastora, mi esposo no es cristiano. Usted es reina y sacerdote para establecer el orden de Dios en la tierra. Pues a usted le toca restaurar el tabernáculo caído de David. Y cuando hablamos de restaurar el tabernáculo, no es de una alabanza, porque yo soy adoradora, porque fui creada para adorarlo. Pero no soy salmista, porque no canto. Porque si cantara ahí, la gente se durmiera y dijera, uy, está metida en el espíritu, está en la gloria, pero es de que, porque no tengo voz para cantar. Y cada quien tiene que identificarse con el don y el ministerio que Dios ha llamado. Pero soy una buena adoradora, porque adoro al Señor. Y dice la palabra que Él le dio llaves a David para abrir y cerrar. Y cuando yo adoro, agarro una de las llaves y abro el cielo. Y ya no solo estoy en su presencia, sino que con mi adoración he tocado el corazón de Dios y se ha manifestado su gloria en mi vida. Porque cuando no me he podido levantar de la cama
y adoro en la cama y traigo y establezco el orden divino de Dios a la tierra, los cielos de bronce se pudren, la sanidad de la cruz del Calvario viene a mi vida y me levanto con el poder de su fuerza. Y se manifiesta la gloria. No porque cante salmos, sino porque entro en adoración, en rendición. Por eso el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Y a Él levanto mis manos, porque Él está en lo alto y yo estoy acá en la tierra, en lo bajo. Y me humillo en su presencia y adoro a Dios, santificando su nombre. Y cuando yo santifico, cuando yo adoro, mira, hay gente que quiere entrar en la presencia de Dios y no santifica el nombre del Señor. Por eso es que hay gente que dice, yo no siento nada. Alguien se me acercó, yo quiero que usted ore por mí, porque no siento nada, ya no me da ganas de orar. Podemos orar, pero esta es una actitud de corazón, de disposición, de entrega, de búsqueda, de anhelo, de deseo del alma y del espíritu, del corazón humano. ¿Usted cree que yo no he tenido batallas para entrar en la presencia de Dios? Claro que sí, todo lo tenemos. Pero puedo aprender a identificar lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Por eso cuando estoy adorando a Dios y no siento nada, yo digo, se me ponen las antenitas, yo digo, algo está pasando aquí. Estoy identificando algo que no es normal, porque yo siento gozo cuando entro en la presencia de Dios. Siento paz cuando entro en la presencia de Dios. Me quebranto fácil cuando entro en la presencia de Dios. Me rindo fácil. Y hay momentos que me da pereza, que me da ese sueño, esa bostezadera. Y es cuando me levanto. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Jesucristo fue a adorar a Dios en ayuno, a buscar dirección del Espíritu Santo para enfrentarse al mundo por el llamado ministerial que él tenía. Después que se bautizó, dice que fue empujado por el Espíritu y fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches y se le presentó el diablo, Satanás. Si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo él? Le reprendió, diciéndole, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él tenemos que adorar y solo a Él tenemos que servir. Entonces, cuando Jesucristo entendió a qué había sido llamado y establecido en la tierra, a adorar y a servir. A veces queremos adorar, pero lo que menos queremos hacer es servir. Y nadie alaba. El servicio es un estilo de adoración. Adoradores que nada más quieren estar en el altar, pero no quieren ir a podar una mata, no quieren ir a limpiar el frente de la iglesia, no quieren trabajar para levantar el altar, para construir el altar. Porque si declaramos una noche de siembra, pocos son los que siembran, pocos son los que vienen ese día. Y puedo entender que la situación no está buena. Puedo entender que hay mucha
mucha gente que quieren ofrendar, que quieren diezmar, que quieren traerle al Señor, pero no tienen. Puedo entenderlo. Pero la adoración es un estilo de vida que implica el servicio de una u otra forma. No tengo para traer, porque ahorita no estoy trabajando y podemos entenderlo, y no quiero que me malinterpreten. Quiero que usted hoy capte el mensaje porque Dios quiere traer un rompimiento. Y yo vengo con una palabra profética en esta mañana. Que toda maldición de ruina, de miseria y de escasez se tiene que ir de este lugar en el nombre de Jesús. Porque hay un adorador que se levanta para estremecer los cielos con la llave de la entrega a Dios, para tocar el corazón a Dios y manifestar su gloria. Nosotros tenemos que caminar por fe, no por vista. A mí no me da miedo lanzarme, porque el que mueve mis pies, mis ruedas, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando yo adoro, tengo unas ruedas en los pies que no me lleva hacia atrás, sino hacia adelante, como los 4 seres vivientes que adoraban delante del trono de Dios, que tenían ruedas. Uno tenía cara de hombre, el hombre fue creado para glorificar y adorar a Dios, pero el otro tenía cara de águila, que representa lo profético. Cuando tú adoras, tú traes lo profético a tu vida, se abren los cielos y viene un rema del Espíritu Santo a tu vida y comienzas a declarar lo divino. Por eso para mí no hay nada imposible, porque cuando yo tomo las llaves del reino y entro en la dimensión espiritual creada como hombre para adorar, se manifiesta lo profético en mi vida y comienzo a declararlo. Por eso el águila sube en lo más alto y me visualizo como el águila. Me remonto en lo alto. Mi hija me dijo anoche, ¿qué vas a hacer con tanto yogur? Y yo adoraba y le decía a mi esposo, me decía, descansa. Sí, mi cuerpo quiere estar acostado, pero mi alma, mi espíritu siente un anhelo por hacer el servicio de Dios para su obra. Y decía, mija, ¿qué vas a hacer con tantos yogures en Villabaral? Yo no estoy viendo Villabaral. Yo no estoy viendo los pocos que están. Yo estoy viendo que en medio de los pocos, Dios le va a levantar gente con corazón de adorador, que va a mover el corazón de Dios, creyendo que fuimos llamados para adorarle, pero también para servirle. Y no me intimidé. Yo, si no se venden en Villabaral, otros se ganan la bendición. Pero de que se van a vender, ¿cierto, Samuel? Si no, yo tengo aquí a Samuel que me lo vende todo. Aleluya. Pero Dios nos ha llamado a creerle. Y cuando el águila se remonta, no regresa intimidada, regresa renovada, con nueva fuerza y con un grito. El grito del águila, el grito profético, profetizando lo que Dios le dijo en las alturas. Gloria a Dios por esos 2 amenes. Por eso yo tengo que entender lo que es la verdadera adoración. Porque no es levantar las manos, que te salgan 3 lágrimas. Y ay, qué hermoso estuvo la alabanza, hermano Emilio. Qué poderoso servicio, hermano, pastor David. Qué palabra profética tan poderosa, pastora Aura. Su boca hay fuego para usted.
agarra ese micrófono. Pero llegamos a la casa y no hacemos manifestar la supuesta gloria que sentimos en la iglesia. Porque la gloria de Dios tiene que estar conmigo a donde yo me mueva. Por eso digo, estos 4 seres vivientes tenían en Ezequiel, capítulo 1, habla de que tenían ruedas que se movilizaban y no por ellos, sino que era el Espíritu que los llevaba al trono. Y dice que había un ser viviente que tenía cara de hombre, que representa la creación de Dios, que somos nosotros, creados para su alabanza y su honra y adoración, y que del otro extremo tenía cara de águila, que representa lo profético, lo divino, que traes el diseño de Dios para declararlo y profetizarlo y hacerlo realidad. Pero también tenía rostro de león, que representa lo apostólico, el gobierno, la autoridad. Y como apóstol del ministerio, declaramos hoy una palabra profética, que el tabernáculo caído es establecido y levantado y restaurado en cada corazón. Que hoy declaramos que los velos son quitados y que despierta un espíritu de verdadero adorador. Porque tales adoradores están buscando Dios, que le adoren en espíritu y en verdad, para profetizar las maravillas del Señor. Y no solamente el león, que representa lo apostólico, sino que cuando el león ruge, todo lo oye. Y no solamente lo apostólico para un determinado ministerio, para alguien, porque cuando hay una cobertura apostólica, el manto desciende y trasciende a su pueblo. Y la palabra apostólica se tiene que revelar. Y hay muchas iglesias que no creen en lo apostólico, que ya los apóstoles no son para este tiempo. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en este tiempo. Cuando el león llega a la selva, alguna parte se siente, se hace sentir, se estremecen los infiernos. Por eso es muy importante la cobertura apostólica. Y no solamente tenía rostro de león, sino de buey, que representa el ministerio, el pastorado, el sacerdocio. Y traigo una palabra para los sacerdotes en esta mañana. Y hay 3 prioridades de la iglesia del Señor Jesucristo, en el cual nosotros como sacerdotes y ministros del Dios Altísimo no nos podemos desenfocar ni perder el norte. Y es necesario que mantengamos ese espíritu vivo y latente. Número 1, adoración. No se puede perder la adoración. Jamás se nos debe olvidar como iglesia que Dios nos creó para que le adoráramos y alabáramos. Ya que el olvidarnos de esto traerá como consecuencia que caigamos en ingratitud, en deshonra y desobediencia. Número 2, edificación. La iglesia está llamada para que se edifique en palabra, en oración,
Y así de esa manera aprender a conocer a Dios. Y poder adorarlo con entendimiento, en espíritu y en verdad. Y pueda salir y proyectarse hacia afuera para publicar sus alabanzas, las buenas nuevas y cumplir fielmente la gran comisión. Amén. Por eso felicito a los hermanos que están haciendo esa obra de evangelismo en la calle, adoración continua en la calle y luego la palabra. Porque fuimos creados para eso. Pero muchas veces no le estamos dando a Dios adoración como tiene que ser. Hemos olvidado el orden de prioridad. Mire, cuando nosotros levantamos un altar de adoración, hermano, ese lugar cambia. Hemos visto testimonio cuando hemos levantado altar de adoración en plaza, donde consumían, donde llegaban puros borrachos, y cómo Dios ha transformado ese lugar. Cuando levantamos altar de adoración, aquí hay que levantar mucho altar de adoración en cada esquina, para que las tinieblas huyan. Porque las tinieblas tiemblan cuando hay una adoración genuina. Amén. Número 3, la evangelización o la gran comisión. Esto fue uno de los más importantes mandatos y encargos dados por el Señor Jesucristo. Personalmente, antes de subir al cielo, a la presencia del Padre, Él dio una orden de la gran comisión. Y este mandato hizo énfasis en que nosotros nos levantemos para predicar la palabra de Dios. Y nosotros nos podemos dar cuenta que el 95% aproximadamente de las iglesias estamos fallando y siendo desobedientes a este importante encargo. Estamos siendo desobedientes a este importante encargo que el Señor Jesucristo nos hizo rigurosamente en su palabra. Y estas tres cosas mencionadas, lo que es la adoración, la edificación y el evangelismo, forman el programa establecido por Dios para su amada iglesia de sangre. La iglesia por la cual Él murió para redimirnos del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cuál es el programa de Dios para su iglesia? ¿Cuál es? Dígame. Número 1. Número 2. Y número 3. Evangelización. Pero ¿cuál es la base? Lo que sustenta, lo que mantiene, lo que fortalece un cimiento. ¿Cuál es la base? La adoración. La adoración es la base. 3 prioridades, 3 principios que no se pueden omitir. Y que lamentablemente se han omitido en estos tiempos. Porque le damos más prioridad a otras cosas que a la adoración, para que el cielo se abra y se manifieste la gloria de Dios. Porque confundimos las manifestaciones espirituales con el mover de la cabeza,
con la brincadera, la lloradera, como hablaba el pastor cuando enseñaba esta mañana. Yo recuerdo hace años que tuvimos, cuando fundamos la iglesia de la Lechuga, invitábamos a unos hermanos que eran puros coritos pentecostal. El tiqui, 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 deja lo que se mueva y deja lo que te toque y deja lo que se mueva y ahí está. Y comenzaba el remolineando y la gente a la vuelta. Y ay, qué presencia, y esto sí es poder, y esto sí es gloria, y ahí está, y te está tocando, y te está llenando, y te está bendiciendo el Espíritu de Dios, y comienza aquel hombre, y comienza, y yo me voy a acercar a uno y me ha metido una cachetada. El que lo tocó el Espíritu de Dios en el altar, y yo, como era el altar, algo sagrado, que para después vamos para allá. Aprovechando que vamos a construir el lunes, que voy a hablar del altar. Estoy haciendo, menos mal que todavía no está en la sopa. Estoy haciendo una introducción apenas. Sonría que Cristo le ama. Y cuando subo al altar, el baterista endemoniado, el tecladista endemoniado, porque era la unción, según ellos, era la unción del Espíritu Santo. Y cuando yo le digo a mi esposo, esto no es el Espíritu Santo, aquí pasa algo, mírale las caras, no eran una cara de paz, y voy a agarrar a aquel y me mete una cachetada, la adoradora comienza a dar patada. Y el que no discierne, que no está en el Espíritu, el que no está metido en la verdadera adoración, el que no está metido en la adoración, en la verdadera adoración, va a decir, no, que manifestación de poder y gloria, esa es una iglesia guerrera, esa es una iglesia que cuando canta el poder de Dios se manifiesta. Y uno le veía esos rostros, y no eran rostros de paz, no era un rostro de gozo, sino que se retorcían y hacían así y así. Y a la final terminaron vomitando, botando gases por todos lados, y se les hizo liberación. Entonces tenemos que entender cómo está nuestro corazón como adorador. Adoradores que se montan en el púlpito a tocar, a cantar, a ministrar con raíces de amargura, con doble agenda. Y Dios quiere restaurar el tabernáculo caído. Por eso la adoración es un estilo de vida. Y nadie alaba. Sonríe que Cristo le ama. Consejos y advertencia. No debemos cambiar el orden establecido por Dios en su santa palabra. Ahora vamos a abordar 4 formas y maneras de adorar. 4 formas y maneras de adorar. Número 1, obediencia. Yo no puedo decir que soy adorador si yo no obedezco. Yo no puedo decir que soy adorador si no me sujeto a mis autoridades espirituales. Yo no puedo decir que soy adorador si le falta el respeto a mis líderes, a mis pastores. Yo no puedo decir que soy adorador si le falta el respeto a mis padres, a mi esposo, a mi esposa. Yo no puedo decir que soy adorador si no hay una obediencia, una sujeción. Y a su nombre. Dáselo fuerte al Rey. Y una de las mejores maneras de adorar a Dios es con nuestra obediencia continua y constante. Amén. Gloria a Dios, pastor, por ese amén. Una de las mejores maneras de adorar a Dios es con nuestra obediencia continua y constante. No a veces, sino todo el tiempo. La persona que ama a Dios se rinde y se somete en una entrega total
y lo establecido por Dios y a lo que Dios le diga, obedeciendo, cueste lo que cueste, no importa el costo y el precio que tenga que pagar. Adorar con obediencia trae bendición, promoción, crecimiento, victoria, conquista, triunfo y éxito. ¿Cuál es la obediencia? No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Queremos ser adoradores, pero no nos congregamos. Decimos que somos adoradores y venimos los domingos nada más. La Biblia dice, no he dejado de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero adorar en falsa adoración trae atraso, maldición, derrota, ruina y muerte. La adoración verdadera en obediencia se demuestra cuando Dios nos coloca autoridades inmediatas que los representen, a los cuales tenemos que rendirle cuenta, respeto, honra y obediencia. Principio del reino. Y quiero que usted atesore eso en tu corazón, este gran principio. En la medida que nos sujetemos y obedezcamos a las autoridades inmediatas que Dios nos ha establecido y colocado, así también en la misma manera y medida se nos van a sujetar las personas que Dios pone a nuestro cargo. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si usted siembra obediencia, cuando Dios le ponga a un grupo de personas bajo su sujeción, usted va a recibir obediencia. Pero si hay gente aquí que está cosechando lo que sembró, como apóstol de este ministerio y voz profética en esta hora, yo te pido que tú levantes tu voz en cuello y te desates en esta hora de cualquier maldición que hayas sembrado en tu vida, en el cual vayan a traer repercusiones. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón en esta hora por haber sembrado desobediencia, deshonra, quizás no en este tiempo, pero en los tiempos pasados, donde fui rebelde con mis autoridades espirituales, aun cuando hablé mal de mis apóstoles, de mis pastores, de mis profetas, de mis maestros evangelistas, ahora mismo yo corto con toda palabra ociosa, con todo lo que yo haya sembrado en lo espiritual y en lo físico. Ahora mismo yo corto con todo aquello que hice que fue desagradable ante tu presencia. Y te pido perdón y declaro tu sangre poderosa que me limpia. Gracias, Jesús, porque tú me amas y traes cosas nuevas para mi vida. Gloria a Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Que todo lo que el hombre siempre, eso mismo va a recoger. La verdadera adoración se pide por una vida rendida a Dios, a su santa palabra y a las autoridades que Dios coloca al frente de nosotros. Amén. Lo vuelvo a repetir y si es necesario, escríbalo. La verdadera adoración se mide por una vida rendida a Dios, a su santa palabra y a las autoridades que Dios ha colocado al frente de nosotros. Esa es la verdadera adoración. Cuando nos rendimos a su presencia, cuando adoramos en espíritu, pero también cuando nos sujetamos a nuestras autoridades espirituales. Número 2, servicio. El verdadero amor y la verdadera entrega
se demuestra en una vida de atención y servicio al ser que amamos. Yo no puedo decir que amo a Dios, que adoro a Dios, cuando yo ignoro el servicio. Cuando yo no le doy a Dios lo primero en su obra, para el servicio de su obra. Yo no puedo decir que soy un buen adorador cuando no le estoy sirviendo al Señor. El Señor Jesucristo, cuando hablaba al comienzo que iniciamos, unificó la adoración con el servicio, y eso está en Mateo 4:10, cuando Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El no servir es una muestra de desamor. Escúcheme bien y atesore esta palabra en su corazón. El no servir es una muestra de desamor. ¿Cómo yo sé que tengo amor? Cuando me preocupo por la casa de Dios al servicio de la obra. ¿Cómo sé cuando tengo amor? Cuando la hermana que tiene tiempo que no ha venido, la voy a visitar para ver por qué no ha ido. ¿Cómo yo sé que tengo amor? Cuando hay una necesidad de alguien en la iglesia y yo tengo que ver cómo hago para ayudar a esa persona en el servicio del Señor. Eso es ser adorador. El adorar a Dios implica servicio. Repita conmigo. El adorar a Dios implica servicio. En cualquier área del reino que lo amerite. Y hay muchos falsos adoradores que solo quieren servir espiritualmente, en altares y púlpitos, y no materialmente ni físicamente. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Todo discípulo que verdaderamente adora a Dios le preocupará el cuidado del templo más que a su misma casa. Y esto no solamente tiene que sentirlo nosotros los pastores. Todo adora, todos, ¿usted qué es? Que somos adoradores. Somos hombres creados por Dios. Cuando digo hombre me refiero a varón y varona. Somos hombres creados por Dios, creados para la alabanza y gloria de su nombre. Y esto no es para los pastores, que somos los que nos tenemos que preocupar por la casa de Dios, que normalmente pasa. Que si hace falta algo y si la ofrenda no alcanza, bueno, nos toca a nosotros. Lo que la mano derecha hace no lo debe saber la izquierda. Pero a veces tenemos, pues, lamentablemente, que hablar estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos enseñando. Y usted hoy está sentado, pero el día de mañana algunos saldrán a pastorear, otros saldrán a liderizar. Y Dios va a llamar en esta congregación a levantar los 5 ministerios. Y muchas veces hay necesidades en la congregación y el pueblo no sabe. Y a veces nos acostamos nosotros los apóstoles, los pastores, y decimos: Dios mío, si tuviera para esto y para aquello. Y cae tremendo aguacero y vemos que en la casa de nosotros cae una gota. Se filtra por las paredes, se daña cualquier cosa. Y vemos la casa de Dios y el Señor nos lo refleja, nos lo muestra. Mira cómo está mi casa, cómo está aquello, cómo está. Y entonces muchas veces nosotros dejamos a un lado nuestra casa y nos enfocamos a la casa de Dios, porque triste y lamentablemente lo que entra en las ofrendas del templo no alcanza. Y nos toca, pues, nosotros los pastores meter la mano en nuestro bolsillo para completar o ayudar en la obra del Señor. Amén. Y ese es un estilo de adoración genuino, porque como pastores, como ministros, sacerdotes, tenemos que tener ese ministerio de servicio para la obra de Dios. Pero si no tenemos un corazón de adorador entendido, no se nos va a revelar el desprendernos
para dar y ayudar la obra del Señor. Yo anoche quería quedarme dormida, sabrosita, pero yo no veo a Moisés por ningún lado haciendo el tabernáculo, el altar de Dios, poniendo a la gente a vender maná, ni vender codornices. No lo veo haciendo una olla de sopa para venderle al pueblo de Israel para que vayan a comer. El verdadero adorador ve la alabanza y la adoración como un río que fluye del trono de Dios en el cual se sumerge. Y también ve la adoración como una gran puerta que conecta al reino de Dios con las tinieblas. Con la tierra, perdón. Un verdadero adorador trae el tabernáculo de Dios a la tierra a través de la adoración cantada y hablada. El adorador se deleita y se recrea con su amado, no teniendo cuidado del tiempo ni tampoco de lo que lo rodea. Por eso cuando hablaba, que iniciaba, y es muy importante, iglesia, a veces queremos escuchar palabras que nos emocionen, de que nos hablan, así te dice el Señor, de aquí a poco Dios va a traer un carro, una casa, te va a prosperar. Y a veces esta palabra no nos gusta escucharla. Pero Dios quiere restaurar el corazón del adorador en todos los ámbitos, en todo. Amén. Por eso es que hago énfasis en volver a repetir lo mismo, que el verdadero adorador no deja de congregarse. Y el verdadero crecimiento de una iglesia y su nivel espiritual se mide a través del nivel de adoración que tenga. Por eso hacía énfasis que la prioridad de una iglesia es la adoración. Y no hay que recortar la adoración. La adoración prepara el terreno para cuando el predicador pase a tirar la semilla, ya el terreno está preparado. Hay que darle fluidez a la adoración. Hay que entrar en otra dimensión en el espíritu. Hay que navegar en el río del espíritu. Entrar y hacer manifiesta la gloria de Dios cuando tú navegas, cuando tú introduces al pueblo a la adoración. Se manifiesta lo sobrenatural. Hay que traer un cántico nuevo de adoración. El fluir profético de la alabanza que rompe los hielos, que pudre los yugos, que quebranta, que sana y que libera. Pero eso tiene un costo. Hay que entrar en intimidad con el Señor. Queremos mover lo profético. Queremos traer palabras reveladas. Queremos traer un cántico nuevo. Pero no entramos en el aposento de Dios. No entramos en intimidad con Dios. Y el verdadero adorador se manifiesta y trae gloria cuando crea una atmósfera y comienza a entrar en la dimensión del espíritu, primeramente en su habitación. Amén. Número 4, con esto cierro, sacrificio. David decía en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo no entiendo cómo hay gente que medio tiene un problema y en vez de acercarse a la iglesia, se aleja de la iglesia. Que tuvo un problema, un roce con el pastor, con los hermanos, con cualquier persona y deja de asistir a la iglesia. La única forma, hermano, que yo deje de ir a la iglesia es que me hayan invitado a mí a predicar a otra congregación. Pero aquí está mi esposo de testigo. Le digo a mi esposo, ¿y tú vas a ir así? Sí voy, no importa, así sea arrastrando, pero yo no dejo de congregarme. Y usted puede ir a los chaguaramos y preguntarle a cualquier hijo espiritual, ¿la pastora deja de venir a la iglesia? Hasta lloviendo, como sea, llego, porque no hay excusa para dejar de ir a la casa de Dios. Amén.
Número 4, sacrificio. El sacrificio tiene que ver con diezmo, ofrenda y primicia, cosa que mucha gente no le gusta escuchar. Pero un verdadero adorador adora con sus diezmos, con sus ofrendas y con sus primicias. El honrar y llamar a Dios no solamente es una acción espiritual en el cual le ofrendamos, le diezmamos y le damos primicia de nuestro tiempo a Dios, apartándonos para atender a Dios, sino también amar a Dios se demuestra por nuestros bienes materiales, económicos, en el cual le damos lo mejor y lo más excelente. Proverbio 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El que ama da lo mejor y lo más excelente. Ejemplo, el rey David en Primera de Crónicas, capítulo 9, anótelo y usted lo lee en su casa, versículo 3 al 25. Amén. Y algo muy importante, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, todo Egipto, usted recuerda cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que todo Egipto le dio mucha riqueza a los israelitas. Luego, cuando llegaron al desierto y construyeron el tabernáculo, Dios le pidió parte de esas riquezas. Fíjese bien, Dios sacó a Israel ¿de dónde? De Egipto. Pero ellos no vinieron pobres, trajeron riquezas. ¿Y qué hizo Dios? Les pidió al pueblo de Israel cuando le llegaron al desierto. Les pidió parte de esa riqueza. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo. No dijo, pónganse a hacer una olla de sopa para que recojan fondos para hacer el altar. No dijo, pónganse a vender torta para que hagan el altar. ¿Qué dijo? Voluntario que me lo diga en voz alta. ¿Qué dijo Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Que dieran ofrenda voluntaria. Lo que le habían dado en Egipto, que dieran una parte para construir el altar. Y Moisés tuvo que decir, ya, paren. Yo no hubiese dicho, paren. Yo hubiera mandado a hacer un cuarto, echen ahí, para seguir comprando terreno, para seguir construyendo. Para allá, porque vamos a comprar para allá atrás. Eso está solo. Hermano, yo no veo este sector como está ahora. Dios me lo mostró y me lo reveló el diseño que tiene para este lugar. Y esto va a cambiar. Hay mucha gente que no se quiere congregar aquí. Pero cuando vean el palacio del rey bien construido por dentro y embellecido por fuera, y vean las carreteras que conecten para allá, para la lagunita, y salgan de aquel lado, te aseguro que muchos van a querer congregarse. Los que no querían predicar van a tener que hacer cola, Pastor David, para que usted le permita montarse en ese altar. Mucha gente menospreció Villabaral, menospreció este sector cuando vino la crisis. ¿Quiénes hemos quedado aquí? Los que le hemos creído a Dios, los que hemos adorado con el corazón, los que hemos tomado la llave del reino y hemos abierto las ventanas y hemos traído lo divino, lo celestial a la tierra. Pero ¿cuánta gente no se fueron del país por la crisis, por la situación? Y nosotros quedamos aquí. Por allá andan llamando unos cuantos para que lo invitemos a predicar. Y le digo yo a mi esposo, tienen que hacer cola, porque hay que darle prioridad a los que pagaron un precio aquí, a los que se quedaron aquí en Venezuela, comiéndose las verdes y las maduras. Dios también nos pide de lo que Él nos da. Primera de Crónicas 29:14.
Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La palabra de Dios dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Segunda de Corintios 9:10. Y para concluir, como verdaderos adoradores tenemos que vivir y practicar estas 4 maneras y formas de adorar y alabar a Dios para que podamos ser parte de ese gran ejército que en el reino de los cielos alaban continuamente a Dios, ya que aquí en la tierra es solo un ensayo, que la adoración se convierte en nuestra gran prioridad, que la adoración se convierta en nuestra gran prioridad. Amén, en un estilo de vida para que nuestro templo del Señor o nuestro Padre Celestial pueda morar con nosotros por siempre y para siempre. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido maravilloso. Y así como el rey David dio todo lo que tenía. Sé que hay gente que quiere dar para la obra y no tiene. Pero hay muchas formas, diseños que Dios ha traído para su obra. Y aquí vamos a levantar un altar. Vamos a construir el altar